Los que conocen de la religión saben que lo primero que entra a una casa es un eleguá espiritual, un eleguá de coco, que se hace con un coco sacándole el agua y pasándolo por toda la casa, de atrás hacia adelante, y adelante tenemos la cazuela de barro preparada para ponerlo en él. Le echamos manteca de corojo, le prendemos vela, le hacemos ofrenda de café sin azúcar y le prendemos un tabaco. Este leguá va a abrir los caminos de la persona y le llaman un eleguá espiritual de coco. Y en las familias cubanas siempre las personas creyentes o que están en esta religión o en otra siempre mantienen este leguá de coco en sus casas. Se le echa manteca de corojo, se le prende una vela, se le sopla aguardiente de caña y no ron, y va atrás de la puerta o cuando entra la persona para que la persona lo vea de frente a las personas que entran a la casa. El cuyo o lucero monte o lucero madrugada de los ganculeros le dan sacrificio de meme, de chivo, y al realizar cualquier trabajo con él se trazan signos o patipembas. Esto es importante conocer que a la leguá de coco no se le da sacrificio de animales, solo le dan sacrificio de animales al cuyo, lucero, lucero madrugal, lucero de todo, lucero monte, como quieran llamarle. Lucero va a abrir los caminos de la enganga, de los trabajos que hace gangulero, a pesar de que le puede abrir los caminos a la persona al cual es su dueño, es entregado con la enganga. Los luceros no se entregan solo como lo hacen las personas. Los luceros lo entregan con la enganga porque él va a abrir los caminos de los trabajos que hace el gangulero para que los espíritus en crisis de enganga tengan los caminos abiertos y él vaya adelante abriendo todas las encilas. O sea, que el leguá de coco no tiene nada que ver con esto, ni con los guerreros en caso que tenga los guerreros. Los guerreros es por el lucumí, que no tiene nada que ver. Lo primero que entra a un munanzo, a una casa de un creyente, es un eleguá de coco que lo puede hacer la persona pasándolo él mismo y al final poniéndolo atrás de la puerta o de frente a la puerta. El cuyo es diferente porque el cuyo abre los caminos de la enganga. Existen muchas etnias congas. Existen los congos muyanca, existen los congos musamba o musombo, existen los congos musundi, existen los congos yangú o los congos mayombe, o existen los congos en totila, o existen los congos kisi, o los congos kumba, o los congos mandimba. Existen muchas etnias congas. ¿Sabe usted su espíritu de qué etnia conga es? Existen los congos mayombe y existen Congo Bambundo, o Congo de Angola, o Congo Butuá, o Congo Ganga, o Congo Cambinda, existiendo muchas etnias congas y diferentes formas de trabajo por los diferentes munanzos congos que existen. Estas formas primitivas que enseñamos de una forma rápida y sencilla nos da el entendimiento de que esta religión es más profunda de lo que muchos podemos pensar y sobre todo al realizar cualquier trabajo de desenvolvimiento monetario podemos realizar ciertos trabajos que presentamos hoy en día. Un salam aleikum.